Gracias por venir. Yo conozco a muchos, pero por las dudas, yo soy Lorena Ballestrero, soy la autora, adaptadora de las obras de Shakespeare de este libro. Y no sé muy bien cómo se hace una presentación del libro, pero en principio lo que me gustaría contarles es cómo surge para mí la idea de escribir estas obras. A mí Shakespeare me gusta mucho, me emociona, me interpela, me divierte, y trabajo en la escuela Equalis hace muchos años, dando clases y coordinando el área de teatro con chicos y chicas de distintas edades. Y para mí este libro resume un poco, condensa de alguna manera experiencias que fuimos teniendo a lo largo de todo ese tiempo con los distintos grupos que se fueron animando un poco a partir de esta propuesta de tratar de leer a Shakespeare y de ver cómo son sus obras, a hacer montajes de esas obras. Cuando yo empecé a buscar versiones de obras de Shakespeare para chicos y chicas, no encontré nada, encontré versiones narradas, pero nada que se pareciera a un texto teatral, nada que yo pudiera mostrarles y decirles, miren, esto es un texto de teatro, y cuando un grupo de teatro decide montar una obra, agarra un texto que se parece a esta forma de escritura. No encontré. Y entonces, en un primer momento, empecé a escribir borradores que tenían que ver con ensayos a partir de cosas que leíamos, que eran una especie de cuentos sobre las obras de Shakespeare. Y en un momento me di cuenta que tenía un montón de esos borradores de escenas y de tragedias y de comedias. Y ahí me pareció que podía ser interesante, además de para mis grupos de alumnos y alumnas y para mi escuela, que hubiera un libro con todo eso y que eso pudiera pasarse de mano en mano y de escuela en escuela, y que así otros chicos y otras chicas puedan empezar a leer a Shakespeare y ojalá que sea una puerta de entrada para este autor que a mí me gusta tanto, y de entusiasmo para muchos otros. No tengo mucho más que contarles, es un poco eso, para mí condensa todas esas experiencias. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, gracias por haber venido para esta presentación de este libro que me parece que es para festejarlo. Bueno, le agradezco a Lorena por la sorpresiva invitación en su momento de participar de su maravilloso libro con mis ilustraciones. Arranco con agradecimientos, tengo algo ya escrito para que no me agarre el vértigo. Quiero agradecerle a Rocío Pichirilli, que está ahí detrás de escena, que es la productora, una de las productoras de Groncho, que fue muy amable, muy generosa y amorosa cuando le pedimos que nos hiciera este video que están viendo. Y ahora voy a hacer un pequeño relato que circunscribe el porqué de las ilustraciones, pero una trama que tiene que ver con el detrás de ellas, que un poco lo adelantó Lorena con lo que acaba de decir, que es el trabajo que nos aúna en la escuela. Las ilustraciones que tiene el libro tienen un tramado oculto de trabajo en común con Lorena como coordinadora de teatro en la escuela, donde coordino el área de artes visuales. Cada vez que un grupo de chicos y chicas llega a quinto grado, es tradición que representen una comedia y una tragedia shakespeariana y que realicen su propia escenografía. Esto implica que la adaptación que hizo Lorena de estas obras cobre vida de manera espiralada. Los chicos ensayan y actúan, generan una dramaturgia al vestuario, diseñan y construyen instalaciones o escenografías que hacen del tramado mencionado un cuerpo de obra puesto en acción en un escenario. Esa construcción escenográfica y dramaturgística lleva un tiempo de tomar medidas en el lugar donde se actuará, un registro fotográfico del espacio, desde
cómo es el escenario, su profundidad, hasta la puesta en común de los diseños que cada chico realizó, el acuerdo de cuál se llevará a cabo, cómo y con qué materiales, y luego su construcción. Pero también está la vivencia espacial mientras se ensaya y se actúa. Cómo dar vida a esa estructura, cómo jugar en ella, cómo contar historias. El trabajo teatral es un animal vivo y camaleónico. Es esa topología donde la magia de lo efímero, de la entrega personal y colectiva de lo acumulado previamente, es ofrecido desde el juego. Es ahí donde la ilustración del libro se hace carne en algún modo, se hace trazo de ese recorrido, se hace papel, se hace libro. Aparece el animal teatral dormido entre las páginas para despertarse en la imaginación del lector. Cuando Lorena me invitó a participar en este proyecto, recorrí en ese oceánico lugar de la memoria las imágenes posibles para buscar un gesto propio, un ropaje y una escena para darle a jugar al animal y que éste lo habite y el lector también. Este es el trayecto que me atravesó y atraviesa en el proyecto, donde aquello que se ve, un libro, tiene miles de vidas ocultas en su germinación. Las ilustraciones son entonces, en este sentido y para mí, soltar al animal y dejarlo que pastoree, se retobe, corcovee, nos provoque y salte junto al texto. Muchas gracias. Hola, bueno, yo soy Mónica Berman. Agradezco infinitamente a Lorena que me haya invitado a escribir esa contratapa, que en realidad tiene que ver ya no con el lugar de la escuela, sino con el lugar del crítico, que es como mi terreno. Lo que pasa que, bueno, ahora escuchándolas recordé mis viejas épocas, porque digo, soy maestra, ahora ya no ejerzo, y también trabajé de profesora de lengua y literatura mucho tiempo, y yo hacía esas cosas con mis alumnos porque uno hace esos delirios, y los armaba cada vez, porque en realidad efectivamente no hay material, pero yo no daba teatro, yo daba literatura. En realidad Shakespeare es, y todos lo sabemos, un autor que presenta múltiples posibilidades. Lo que plantea Lorena en relación con la dificultad de encontrar adaptaciones para chicos, es exactamente el mismo problema que tienen todos los directores que se deciden a poner Shakespeare, también para grandes. Es muy difícil, hay mucha distancia en relación con el lenguaje shakespeariano, y entonces tomar la decisión política de hacer una puesta en escena de Shakespeare implica poder repensar un lenguaje doble, por un lado en relación con lo lingüístico y por otro lado en relación con la puesta. Y la actualización, la resignificación es absolutamente indispensable. En el prólogo yo decía, el pasado como se debe, citando a Rosa, no es más que una creación del presente. En realidad, cada vez que nosotros construimos y sostenemos un canon, lo que hacemos es inventarnos un pasado que nos sirva justamente para este presente que estamos viviendo. Una de las cosas que me parece que es absolutamente valorable en relación con esto, ya es difícil pensar en el modo de adaptar, de versionar, de ponerle un lenguaje más cercano al nuestro, al universo shakespeariano, que no es nada fácil, o sea que es muy interesante en términos de argumento y en términos temáticos, pero que tiene altas dificultades en relación con la cuestión lingüística. Pero además hay otro desafío, que es el desafío de pensar eso en relación con los chicos, ¿no? Es decir, presuponer que los chicos están en condiciones de entender y de disfrutar el lenguaje shakespeariano y de jugar con lo que plantea Shakespeare, que es, por supuesto, además concebirlo desde un lugar absolutamente desacralizado, lo que a Shakespeare seguramente le hubiera gustado mucho porque era un autor profundamente popular, que luego empezaron a poner cada vez más lejos y cada vez más alto y cada vez con mayor distancia en relación con los espectadores, pero en realidad era un autor profundamente popular y que permita este tipo de lecturas
queda absolutamente en evidencia con esto. Y Lorena además tiene confianza en los alumnos y en las alumnas. En realidad yo debería decir alumnos, no vamos a discutir por qué me dedico a la lingüística, por eso ese lenguaje inclusivo es relativo, pero y confía en que ellos pueden disfrutar de eso y por lo tanto los presupone como destinatarios específicos para este tipo de trabajo. Entonces, por un lado, revaloriza el lugar de los chicos, digo, de manera muy interesante, en un momento en donde hay además una mirada muy despectiva por parte de muchos alumnos en relación con los chicos. Esto de, bueno, los chicos están todo el tiempo con el telefonito, los chicos no hacen esa mirada absolutamente negativa. Lorena cree, y evidentemente lo demuestra con creces, que los chicos pueden hacer un montón de cosas y disfrutar de un montón de cosas y compartir de un montón de cosas. Y además creen los docentes. Digo, porque si hubiera sido un trabajo para ella sola, la verdad es que no tenía sentido hacer un libro, ¿no? Es como la carta de lectores, no se la escribimos al señor director, sino que la compartimos. Eso es lo que hace Lorena, comparte todo ese trabajo de tanto tiempo con otros docentes y por lo tanto entonces pone en ese lugar, en el lugar del resto de los docentes también un gesto de confianza. Dice, los docentes también pueden acompañar, los docentes son capaces de trabajar con los chicos en este nivel de puesta, de trabajo con el lenguaje, ¿sí? Y entonces me parece que todos estos gestos de confianza son profundamente interesantes y por supuesto un camino de esperanza en estos momentos tan complicados. Así que, bueno, felicitaciones. Primero le quiero agradecer a Lorena que nos ofrece este hermoso momento y lo hago en mi nombre, en el nombre de todo el equipo de la Escuela Equalis, de todos sus compañeros y compañeras, de Cintia, de Gonzalo, de Nacho y de todos los que vamos haciendo día a día desde hace mucho tiempo el Jardín de la Esquina y Equalis. Me gustó la invitación, pero me metí en un lío y la verdad que escribí algunos borradores un poco íntimos, un poco compartibles, no sé, un poco empecé en la cocina y otro poco en un bar y terminé en la cocina, porque es Lorena, para mí me resulta importante y especial. Se me hizo más difícil cuando googleé, te googleé, Lore, ahora las viejas googleamos. Y entonces leí la contratapa y me fijé, y cuando vi el currículum, la verdad que me quedé un poco sorprendida. Lo conocemos, acá está Cintia, está Gonzalo que dan fe, pero bueno, verlo escrito es otra cosa. La verdad que tantos circuitos formales aprobados, chicos aprobó jardín, primaria, secundaria, formación en teatro y una licenciatura en UBA. Tantas obras de teatro dirigidas, y hay que ser directora. La novedad en el proceso de escritura, autora de la obra Perdedores Hermosos y ahora este libro. La cantidad de horas de trabajo diarias en la escuela, en el teatro y los fines de semana, que me pregunto, Lorena, ¿cómo hiciste todo esto? Porque la verdad que es muchísimo. Quizás el problema, a partir de ese momento me hice un café y empecé a sentir que el problema ya era mío, porque te conozco hace muchos años y a través de la serenidad, de la fuerza conjugada, con una permanente modestia, nos vamos distrayendo mientras Lorena crece, escribe, dirige, trabaja, piensa y hace. En la escuela siempre estuvo en distintos lugares y es muy respetada, es un referente, es muy buena compañera y es querida y conocida por su tenacidad, por tener metas, por tener horizontes muy claros y por estar siempre cerca cuando hace falta, cuando la necesitamos.
Pero también me toca a mí y me tocó un privilegio enorme porque soy testigo de su infancia. Lorena fue al jardín de la esquina y empezó el jardín en sala de 2. No voy a mirar para ahí porque lloro con la madre y con la otra testigo. Y me pregunto, ¿cómo hizo para gestar esta historia? ¿Cómo hizo para tener estos rasgos tan singulares? Soy testigo y recuerdo, de muchos chicos recuerdo, no todos los momentos, pero sí de muchos, de muchísimos recuerdo, imágenes, escenas, juegos, palabras, conversaciones. Y recuerdo el amor que Lorena tenía por los cuentos, y los cuentos como si fueran relatos que fueron alimentando su historia, que fueron construyendo su biografía. Los momentos de juegos, de historias, de ir a la plaza, de abrazos, de su familia, de oportunidades, de relatos, de canciones, de risas contagiosas. Y quizás en esas sensaciones me puse a pensar si no habían aparecido desde ahí los comediantes de Hamlet, que te preguntaba el otro día si era el acto 3. O en el escondite debajo de la trepadora, jugando a la ratita enamorada en sala de 3, a los personajes de Babar, al duende del jardín, a las canciones. Y ahí me fueron apareciendo sonidos, olores, colores, blanco y negro, recuerdos borrosos, otros nítidos, temperaturas y muchos personajes que comenzaban con el había una vez, seguían al final con el colorín colorado, pero cerraban siempre con un pedido, con tal otra vez. Los recuerdos tienen estos raros comportamientos, a veces se presentan sin ser invitados y a veces no aceptan nuestras invitaciones. La conocí a los dos y traje una foto. Empecé a buscar, no tuve mucho tiempo, pero ya lo voy a compartir con todos. Una foto de Lore en la sala de 5 con sus trenzas, mirando firme, dulce y sonriente. Es la misma, la que puede con delicadeza y firmeza denunciar injusticias delante del público en un teatro, crear nuevas situaciones reparatorias, lúdicas, alegres, vitales, desafiantes, pero siempre cubiertas de suavidad. Miro en la foto las trenzas largas, las trenzas consistentes. Acá ya salí de la cocina y entré a escribir esto otro lado. Las propuestas de Lore surgen como un desafío para contrarrestar el aceleramiento de esta época, o la indiferencia, o la banalidad, o la mecanización y la eficiencia, o el culto por el éxito y el control. Contrarresta los efectos de la descorporización y pone en práctica, mientras favorece la demora, la participación activa, la creatividad, y pone en acto la práctica de la ternura. La ternura que quizás fue naciendo en esos actos de cada mañana mientras le tejían las trenzas. Y en su vida adulta quizás vuelve a descubrir los reyes, las brujas, en el amor de Luis, en los artesanos, el duque, los enamorados, los castillos, los palacios, los caballeros, la amada y la doncella. Hay que ser corajuda para meterse con Shakespeare y contagiar a los chicos los teatros isabelinos. Es muy complejo. La autora, a través de este libro, habla de su oficio, el que marcó huellas en cada uno de los grupos de chicos que descubrieron a Shakespeare a temprana edad. La tragedia, el conflicto, la risa, la duda, el drama, se fueron tramando como cada una de las partecitas de sus trenzas y en esa particular suavidad. Habría un capítulo que me gustaría cambiarle el título. En vez de mucho ruido y pocas nueces, a Lore le diría poco ruido y muchas nueces. Gracias. Gracias por invitarnos a todos.